Bien, entonces, como les decía, vamos a empezar a ver la parte de los límites y vamos a hablar de algunas propiedades. Por ejemplo, la primera propiedad que nosotros vamos a ver es el límite de una constante. Entonces, para hablar del límite de una constante, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, valga la redundancia. Si dice límite, veamos, límite de 3 cuando, veamos aquí, límite de 3 cuando x tiende a 2. Cuando x tiende a 2. Miremos este límite que tenemos planteado en este ejercicio. Límite de 3 cuando x tiende a 2. Bien, entonces, esta es la primera propiedad del límite de una constante. ¿Qué nos dice? Que el límite de una constante va a ser la misma constante. Entonces, si a ustedes les dan un límite parecido a esto, puede ser cualquier número y puede ser que tienda a cualquier número, ¿cuál va a ser la respuesta? La respuesta va a ser el mismo número. Entonces, la respuesta ahí va a ser igual a 3. Esa es la propiedad. Entonces, aquí, como ustedes se fijan, aquí no hay ninguna x. Aquí dice que x tiende a 2, pero aquí no hay ninguna x en el límite. Entonces, la respuesta va a ser el mismo número. Si, por ejemplo, yo hubiera tenido, veamos, límite de 5 que tiende a 0, digamos. Entonces, ¿qué respuesta íbamos a colocar nosotros ahí? Como es una constante y aquí no existe ninguna variable, entonces la única respuesta que van a colocar es 5. Entonces, cuando no hay ninguna variable en el límite y estamos hablando de una constante, recuerden que una constante es cualquier número, cualquier número. Entonces, la respuesta va a ser el mismo número. Si aquí hubiera sido 100, pues la respuesta es 100. Si aquí hubiera sido 4, pues la respuesta es 4. Eso aplica para cuando es límite de una constante. Eso tienen que tenerlo claro. Voy a dejar aquí. Profe, Ajá. ¿qué página dijo que era? Es que no lo encuentro. Es que en su libro es un poco diferente, pero mire, busque la lección 5, la unidad 5. Ajá, ¿Cómo dice esa unidad? Límites y continuidad. sí. Bueno, entonces busque adelantito, debe estar un recuadro que dice si B y C son números reales. Un recuadro bastante grande. ¿Qué es amarillo? Dice si B y C son números reales y N es un número positivo. Ah, ya. Sí, ya. Ah, bueno. Es en la página 136, creo. Ah, bueno, ustedes la tienen en la 136, yo la tengo en la 134. Por eso les decía que es diferente el libro, pero por ahí andamos. Entonces, la primera propiedad es la que tienen ustedes en ese recuadro. Dice límite de una constante. Entonces ahí lo tienen con símbolos. Dice límite de B. A ver, límite de B que cuando X tiende a C va a ser igual a B. Entonces yo se los estoy explicando con números. Y por ejemplo, si tienen 3, la respuesta va a ser 3. Si tienen 4, va a ser 4, el mismo número. Siempre el mismo número. Si no tienen una variable, va a ser el mismo número el que está planteado en el límite. Ahora vamos con el límite de una variable. Límite de una variable. Esto nosotros ya lo habíamos practicado en la clase anterior, lo habíamos puesto en práctica y se los voy a recordar cómo se hacía, por ejemplo. Si tenemos
límite si tenemos límite, a ver, de x que tiende, por ejemplo, x que tiende a 5. Y aquí vamos a ver. Límite de x. Y vamos a decir que x está al cuadrado. Y tiende a 5. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros aquí? Si tenemos ese ejercicio, lo que dice el límite o la regla para resolver el límite es que nosotros vamos a sustituir la variable por este valor. Como dice que x tiende a 5, entonces vamos a sustituir la x por 5 y vamos a resolver lo que dice el ejercicio. Entonces la respuesta aquí sería 5 al cuadrado. Ahorita me acordé de algo. Como que Gustavo cambió de número y no le agregué al grupo. Bueno, le voy a mandar el enlace por si quiere conectar. Bien, entonces, después de este breve comercial, entonces teníamos límite de x que está elevado al cuadrado y x que tiende a 5. Entonces lo único que hice fue sustituir el valor de x. Esa es la regla principal de un límite, cuando tenemos límites que van hacia una constante. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Aquí me dice 5 elevado al cuadrado. Entonces simplemente vamos a hacer la operación. 5 al cuadrado, ¿cuánto es? 5 por 5, 25. Y esa es la respuesta. Límite de una variable, simplemente voy a sustituir la variable por el valor que dice hacia dónde tiende la x. Entonces voy a sustituirlo. Lo sustituyo y realizo la operación. En este caso es una potencia. Si yo tuviera, por ejemplo, límite si yo tuviera, por ejemplo, límite de x que tiende, digamos, a 3 y yo tuviera esto nada más. Si yo tengo límite de x que tiende a 3, límite de x que tiende a 3, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sustituir únicamente el valor de la x por 3. Entonces, como aquí yo solamente tengo x, quiere decir que esa variable va a valer 3. La respuesta va a ser 3. Y ese es un límite de una variable. Eso es para cuando tengo una variable. Ahora, vamos con la otra. Otra propiedad dice límite de una potencia. El límite de una potencia es justamente lo que acabo de hacer yo con este caso. Es sustituir la x y realizar la operación. Entonces, límite de una potencia aplica para este mismo ejercicio y el límite de la variable que aplica justamente para este ejercicio. Ahora bien, ya tenemos entonces esas tres propiedades, si se puede decir así, o tres teoremas. Ahora, vamos con el siguiente. Esta le voy a poner número 3. La siguiente será el múltiplo escalar. Cuando les habla de un escalar, estamos hablando de un número cualquiera. Entonces,
Si estoy hablando de un escalar, por ejemplo, es que yo multiplique o tenga algo parecido a esto. Límite, voy a hacer en grande, que yo tenga, por ejemplo, límite de x que tiende a 2. Entonces, límite de x que tiende a 2. En este caso vamos a decir que no solamente va a ser x, sino que voy a poner 4x al cuadrado más 3. Entonces, ¿cómo voy a resolver ese límite? Esta es una propiedad que me permite resolverlo de una forma práctica. Pueden verlo aquí. Vamos a ver. Tengo esta operación. Si se fijan, aquí yo tengo límite, por ejemplo, límite de una constante. Ya lo vimos aquí. Límite de una constante, es decir, de cualquier número. Ese puede ser un límite. Y tengo límite de una potencia, que sería este caso, límite de una potencia. Ahora bien, ¿cómo lo puedo resolver? Porque aquí yo tengo una mezcla de operaciones. Entonces, la regla, si se fijan en el recuadro, dice que yo puedo dividir ese resultado y sacarlo. Por ejemplo, si yo tengo b de f de x, entonces yo lo que puedo hacer en este caso sería sacar este valor y representarlo de la siguiente manera. Por ejemplo, como ya sé que el límite aquí de la constante únicamente está multiplicando, pues lo voy a sacar aparte del límite. Entonces voy a colocar 4, coloco límite de x que tiende a 2. Miren lo que hice, lo aparté como que lo sacara a esta parte. Y aquí lo único que me va a quedar es x al cuadrado. Entonces voy a colocar bueno, no me permite copiarlo, voy a copiarlo, de x, límite de x al cuadrado. ¿Qué fue lo que hice? El 4 estaba acompañando a la x, lo pasé afuera del límite, lo saqué afuera del límite, se permite, y únicamente dejé la variable para poder calcularla. Ahora bien, me van a decir, pero falta el 3, entonces voy a separarlo. Entonces, ¿qué dice? Límite más, voy a separar esto, coloco la misma parte del límite, que va a ser límite de x que tiende a 2, pero como la fórmula dice que es de una constante, en este caso es de 3. ¿Qué fue lo que hice? Distribuí el límite, separé esta parte y separé esta otra parte, y de esta parte solamente dejé la variable. Ahora ya se puede trabajar esa operación. O sea, si tenemos un límite parecido a ese, podemos trabajarlo de esa forma y nos va a quedar entonces igual. Aquí nosotros tenemos 4. A ese no le vamos a hacer nada porque el 4 está fuera del límite. Y aunque lo hubiéramos dejado adentro de un límite, eso es como que nosotros dijéramos límite de una constante, entonces siempre nos va a quedar el 4. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esta parte? Cuando tenemos una variable, yo les decía, lo que vamos a hacer es únicamente sustituir la variable. Aquí tenemos x y aquí nos fijamos hacia dónde tiende. La flecha nos indica qué número es el que vamos a sustituir. Entonces, aquí tenemos x, voy a sustituir x por 2. Entonces voy a colocar entre paréntesis 2, pero me fijo que la x está elevada a una potencia. Entonces esta x yo la elevo a una potencia al cuadrado. Y coloco más y voy a hacer la otra parte. Límite de una constante. ¿Qué dice la regla del límite de una constante? Que si es el límite de cualquier número va a seguir siendo el mismo número. Entonces, si es límite de 3, la respuesta va a ser
3. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a terminar de hacer la operación. En este caso yo tengo 2 a la 2. Aquí me va a quedar entonces 2 a la 2 sería 4 por 4, 16 más 3. Esto entonces me va a dar 16 más 3, 19. Y esa sería entonces la respuesta para ese límite. Siempre que tengamos algo parecido a esto, si se fijan en los ejercicios anteriores, nosotros teníamos más, pero con denominador. Entonces ahí se nos complica un poquito más, que ya vamos a llegar a ese punto. Entonces cuando nosotros teníamos denominador, teníamos que hacer otro proceso, pero aquí no tenemos denominador, entonces simplemente podemos sustituir. Ahora bien, esa es la regla. Otros podrían haber dicho, bueno, pero es que este límite de x de esa manera, yo lo puedo trabajar de otra manera, pudo haber dicho alguien, y veamos cómo sería, a ver si resulta o nos da otra respuesta diferente. Entonces, vaya, yo les decía que ustedes para hacer un límite únicamente tienen que sustituir el valor de la variable, que era lo que estuvimos trabajando anteriormente, por si se les olvida esta regla. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? En vez de escribir x, voy a escribir 2. ¿Qué va a pasar? Miren aquí. La respuesta es 2 a la 2 es 4. Entonces me va a quedar 4 por 4 más 3. 4 por 4 es 16, más 3, la respuesta va a ser 19. Es la misma respuesta. Ustedes lo pueden trabajar de forma directa o pueden hacer el procedimiento que también se les permite hacer para cuando tienen una operación de esta forma. O sea, lo pueden hacer como lo hemos visto en la clase pasada, que únicamente sustituyen el valor de x y van a tener la respuesta. Esas es dos formas de hacerlo. En lo particular, la segunda me parece más fácil, pero estoy en obligación de enseñarles el método que propone el libro. Entonces, lo pueden hacer de forma directa. Veamos. ¿Preguntas de ese? ¿Está claro? ¿Va a ser otro, profe? Sí. Bueno, es que mire que acabo de entrar y Me perdí el carro, ya ahorita me voy a bajar. Ok. Vamos a ver el siguiente. Pero para. Manda. Veamos. No, ya. Tenemos el siguiente, que va a ser el número 4, número 5, que es suma o diferencia. Cuando hablamos de la suma o diferencia es lo que acabamos de hacer. Estamos, si tenemos suma de dos límites, como en este caso, los podemos separar. Suma o diferencia. Esa es la otra propiedad, que fue lo que acabamos de hacer justamente en esta parte. Si nosotros teníamos 4x al cuadrado más 3, entonces separamos esos dos límites y lo aplicamos como que fuera una suma separada. Primero uno y después el otro, y lo calculamos. En el caso del cociente es lo que estábamos haciendo anteriormente. Entonces, para el cociente nosotros trabajábamos con algunos tipos de factorización. Vamos a hacer uno. En este del cociente es donde teníamos que tener un poquito más de cuidado. Yo les explicaba que a veces aparecen unos límites que según nosotros no existen o nos salen como no definidos, pero que al momento de realizarlos puede ser que ocurra un error, porque en realidad tenían que factorizarlo o simplificarlo. Bien, voy a hacer uno normal. Me imagino, Ani. Vamos a intentar de que ya no ande así. Entonces, vamos a hacer uno sencillo antes de empezar con los otros que habíamos visto anteriormente. Miren este límite. Límite dice de x que tiende
a 1 y aquí vamos a tener una división. A ver, límite de x. A ver, me tira problemas este coso. Aquí. Ah, bendita tecnología. Ahí. Entonces, tenemos límite de x al cuadrado. Luego tenemos más x más x más x. Y tenemos más 2. Y en la parte del denominador vamos a tener x más 1. Bien, para esos que todavía no entienden y tienen bastantes problemas con los límites, esta es parte de lo que vimos en la clase pasada. Yo les comentaba algo. Siempre que tenemos un denominador, aquí nosotros tenemos una regla importante. ¿Qué regla es? Por ejemplo, en una división, voy a borrar esto. En una división, yo no puedo tener, por ejemplo, 1 sobre 0. ¿Por qué? Porque si yo tengo un 0 en la parte del denominador, es decir, en la parte de abajo de la fracción, esta respuesta me va a quedar como no definida. Y ustedes lo pueden probar en una calculadora. Toda fracción que tiene a 0 como denominador no tiene una respuesta, no está definida dentro de la matemática. Entonces, yo aquí me tengo que fijar en algo. Primero, el denominador que yo tengo de toda esta fracción. ¿Por qué? Porque aquí en el denominador jamás me puede dar 0, a menos que sea un caso donde yo ya no pueda hacer nada más y en realidad no exista el límite. Entonces, primero me fijo en el denominador. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo aquí? Me dice que x yo la voy a sustituir por 1. Eso mentalícense. Entonces lo voy a remarcar aquí. Esta parte del límite es lo que me da a mí la pauta para poder sustituir. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes en esta parte de los límites? Van a cambiar las x que tienen aquí, todas estas. Es decir, en esta parte de este recuadro azul, aquí es donde van a cambiar todas esas letras que ustedes tienen, en este caso las x, las van a cambiar por el valor que dice justamente en este recuadro que yo se los acabo de poner aquí en el rojo. ¿Qué dice el recuadro rojo? Que x tiende, recuerden, la flecha se lee como tiende a, x tiende a 1. Quiere decir que las x yo las voy a cambiar por 1. Si aquí me hubiera dicho x tiende a 2, pues las x las cambio por 2. Si aquí me hubiera dicho x tiende a 3, pues las x las cambio por 3. Si aquí me hubiera dicho x tiende a 4, las x las cambio por 4. Dependiendo el número que me dé aquí, yo voy a sustituir las variables que estén aquí. Ahora bien, vamos a borrar esto. Ups. Vamos a quitarlo para poder... Ahí. Entonces, si yo tengo esto, la primera cosa que yo me tengo que fijar aquí es en el denominador. Miren aquí, yo les decía, aquí hay una suma. Entonces, por sentido común, yo tengo que ver que en la suma no es tanto el problema, porque en la suma nunca voy a tener un 0. A menos que yo tenga menos 1 aquí, o que yo tienda a menos 1, ahí sí voy a tener un 0. Profe, Ajá. Tengo una duda. Dígame. Pero ese 2 ya lo dan, como, ya lo dan pues. Este 2. Ajá. Sí. No, el otro. Este. Sí. Sí. O sea, esto ya se los va a dar. Todo esto ya está dado en el ejercicio. Ustedes lo que tienen que fijarse es cambiar las variables. Las variables son las que va a trabajar. De ahí lo demás lo va a copiar tal y como está. De ahí, profe. Ajá. Entonces quedaría 1 al cuadrado más 1 más 2 sobre 1 más 1. Quedaría, ¿cuánto dice?
1 al cuadrado más 1 más 2. Ah, exactamente, quedaría De 1 ahí, al cuadrado. 1 al cuadrado más 1 más 1 más 2. más 1 más 2. Ajá. ¿Y abajo De quedaría ahí, cuánto? 1 más 1. Quedaría 1 más 1, exactamente. ¿Qué fue lo que se hizo? Únicamente sustituir las x por el valor que estaba aquí. De los límites. Ajá, eso es. Veamos aquí. Tengo algo más. Ah, esto que me está estorbando. Ajá, entonces, ahí ya tenemos esa parte del límite. Es únicamente sustituir. Eso es lo que hacemos. Ahora bien, este es el ejercicio fácil, porque tampoco les voy a mentir, hay unos ejercicios que estaban bastante complicaditos, son los que estuvimos haciendo la semana pasada. Y ya vamos a hacer más de eso, porque aquí el problema es en esta parte, como les decía yo. Vamos a continuar realizando este. Miren esto. Si yo tengo en la parte del numerador, yo voy a desarrollar todo el ejercicio hasta que lleguemos a una sola respuesta. Entonces, aquí me queda 1 a la 1 es 1. Porque 1 por 1 es 1. Luego copio el otro 1 y copio el 2. Ahí. Entonces, aquí me va a quedar, en la parte del denominador, yo tengo 1 más 1. Entonces, ¿cuánto es 1 más 1? Aquí va a 2. ser 2. La respuesta entonces va a ser igual. La vamos a trabajar y sumo todos estos valores que están en la parte del numerador. Miren aquí que no hay problema porque aquí el denominador es 2, no es un 0. Cuando me da 0 al principio, entonces ya ahí tengo que ver la forma de cómo tengo que manipularlo para que no me dé ese 0 en el denominador. Aquí no hay problema porque me da un 2, entonces no tengo que hacer nada más, simplemente hago el límite o lo resuelvo de forma directa. Aquí voy a sumar 1 más 1 más 2. 4. Entonces 4 sobre 2 quedaría. 4 sobre 2. Sobre, Y va a ser igual igual. a 2. A 2. Exactamente. 4 entre 2 queda 2. Y esa es la respuesta. Este es el límite. 2. Está fácil. Eso es cuando no tenemos problemas en el denominador. Ahora, vamos a hacer uno cuando tenemos algún tipo de problemas en el denominador. Vamos a ver, voy a mover un poco la pizarra aquí. Si es así, estamos bien, bro. Sí, así es. Solamente hay un cambiecito ahí. Pero nada del otro mundo. Vamos a hacer uno donde ya les digo yo que puede existir algún problema y siempre relacionado al cociente. Y ahí donde quiero que siempre tengan cuidado. Veamos, tenemos límite de x que va a tender a menos 3. Y aquí vamos a tener una fracción. Problema con esto. Y aquí tenemos una fracción. Entonces, la fracción que vamos a calcularle el límite va a ser x al cuadrado. X al cuadrado más x más, bueno, menos 6. Menos 6. Menos 6. Y aquí tenemos en el denominador x más 3. X más 3. A ver, fijémonos en ese ejercicio. Primera cosa que yo les decía, cuando tenemos un cociente, es decir, una fracción, o para que me entiendan, un número dividido entre otro, la primera cosa que yo me tengo que fijar es que en esta parte, en el denominador, no me debe quedar 0. Ustedes saben que lo que yo tengo que hacer aquí es sustituir x por el valor que me dice justamente el límite. Entonces yo voy a cambiar x por menos 3. Pero ¿qué pasa si yo sustituyo el valor de x aquí por menos 3? Me va a quedar 0. 0. Es más, hasta se lo voy a desarrollar aquí. Me va a quedar, justamente, me va a quedar menos 3 al cuadrado. Menos 3
menos 3 al cuadrado, y me va a quedar menos 3 menos 6, y abajo me va a quedar menos 3 más 3. Entonces, si yo desarrollo todo esto, al final aquí me va a quedar, por ejemplo, menos 3 al cuadrado es 9, 9 menos 3 me queda en 6, y a ver, 9 menos 3, sí, me quedaría en 6, y menos 6 me quedaría en menos 9 otra vez. Y aquí lo que me interesa que miren es que me va a quedar 0. Entonces, esto no me puede quedar, porque esto automáticamente sería decir que no está definido. Pero no puedo tirarme a la primera respuesta. No puedo decir, no, esa respuesta está bien, profesor, y mire que no tiene solución el límite, y ya me cerré y listo. No es así, porque ese límite yo lo puedo trabajar de una forma desarrollada. Es decir, yo voy a tratar de resolverlo sea como sea. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, para que entiendan, voy a marcar esto aquí para que no se confundan. Esto está malo, no se debe hacer jamás. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren esto. Aquí es donde yo les comentaba que vamos a trabajar usando todas esas reglas que ustedes ya deberían de conocer, y que si no conocen pues las van a ir a buscar. Por ejemplo, esta parte yo la puedo factorizar. ¿Cómo se factoriza? Podemos factorizar por tanteo y haciendo uso de otros métodos. Para factorizar, si se recuerdan, hacíamos dos paréntesis. Sé que les dio guerra a esto. Profe, Ajá. una pregunta. Diga. En la parte de arriba donde puso no definido, simplemente le puso el no definido porque el resultado de abajo directamente iba a quedar en 0, ¿verdad? Sí, porque tiene el denominador 0. Ajá, pero ahí digamos se puede seguir, solo lo marcó ahí que está malo porque está en 0. ¿Seguirlo cómo? Digamos porque ahí solo puso digamos el menos 3 al cuadrado. Ajá. Faltaría el menos 3 y el menos 6. No, porque vaya, por ejemplo tenemos menos 3 al cuadrado, ¿cuánto sería? 9. 9, menos 3. 6 va. 6. Y 6 menos 6. 0. Ajá. Ah, no, 12. No. No, 0, 0. Sí, sería 0 aquí. Entonces lo podemos dejar aquí, 0. Ah, ya entendí. Pero recuerda que el no definido es por esto, no es por el de arriba, es por esto. Es por el 0 abajo. Sí. O sea, que sí puedo tener un límite que tienda a 0. Y el que la respuesta me dé 0. Y la respuesta va a ser 0. Pero si ya tengo un denominador que dé 0, ya ahí ya no, es no definido. El problema es cuando tenemos un 0 abajo. Bien. Vale. Ahora, vamos a ver esta parte. Vamos a hacer la factorización. Es decir, de esto yo voy a sacar factores. Es como cuando queríamos encontrar el valor de x, que nos daban esto, y queríamos encontrar el valor de x. Entonces, para factorizar, si teníamos x al cuadrado, yo me fijaba en algo. Primero coloco el valor de x. Coloco x a ambos lados del factor. Este es un repaso del primer año. Eso ya lo vieron. Ahora, coloco en el primer paréntesis, coloco el signo, el primer signo, el de la suma. Entonces coloco en el primer paréntesis el signo de la suma. Ahora, en el segundo paréntesis yo voy a colocar la multiplicación de este por este. Entonces la multiplicación de los dos signos que están involucrados. Más por menos. Y me quedaría menos. Más por menos, menos. Ahora, miren aquí. Van a colocar o van a buscar dos números que multiplicados me den a 6 y que sumados me den a esto que está aquí, que sería un 1, porque aquí lo que está acompañando a la x sería un 1. Entonces me van a buscar dos números que multiplicados me den a 6 y que sumados me den a 1. En este caso va a ser una resta, entonces no hay problema. Entonces dos números que multiplicados me den a 6 y que sumados me den a 1. Por eso se llama tanteo. A ver, algún voluntario que me dé dos números que multiplicados den a 6.
3 por 2. 3 y 2. Entonces vamos a probarlo. Miren aquí. La respuesta me tiene que quedar positiva. Porque si se fijan aquí, me tiene que dar un 1 positivo y me tiene que dar un 6 negativo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Para que la respuesta sea correcta, yo voy a colocar el número más grande, en este caso el 3, en el signo positivo. Entonces voy a colocar 3, porque es el número más grande que está involucrado, 3 y 2. Y el 2 lo voy a colocar en la parte negativa. Entonces, ¿por qué lo hago así? Si no se acuerdan, por ejemplo, si yo multiplico esto, si yo lo desarrollo, me va a quedar x por x, x al cuadrado. Si yo multiplico x por menos 2, me va a quedar menos 2x. Y si yo multiplico 3 por x, me va a quedar 3x. Si yo resto 3x menos 2x, me va a quedar 1x. Y si yo multiplico 3 por 2, me va a quedar menos 6. ¿Entendieron esa parte? Sí. Ajá, los demás. Sí. Ajá. ¿No preguntas? Ah, Ok. Hablen ahora o callen para siempre. Ahora, ya tenemos esa parte. Entonces aquí en el denominador yo no voy a hacer nada más. Simplemente voy a copiarlo. Yo tengo x más 3. ¿Con qué objetivo hice esta factorización? Si se fijan, aquí yo tengo x más 3 y yo tengo x más 3. Yo voy a poder tacharlo porque aquí hay una multiplicación. Si se fijan dentro de entre los paréntesis no hay ningún signo, quiere decir que hay una multiplicación. Solamente cuando existe multiplicación yo puedo hacer una cancelación de términos. Como aquí es multiplicación, yo voy a tachar este término y voy a tachar este otro término. ¿Qué es lo único que me va a quedar? Me va a quedar solamente x menos 2. Y eso es lo que voy a terminar de operar. Entonces me va a quedar igual a x menos 2. Y aquí yo voy a desarrollar la respuesta. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a sustituir el valor de x por menos 3. Entonces me va a quedar menos 3 menos 2. Sería 5. Ajá, sería 5. Vamos a ver, voy a mover esto. Entonces me va a quedar igual a 5, pero 5 ¿qué? 5x. No, 5 negativo, porque como es una suma, se coloca en Sí, 5. sí. Entonces sería 5 negativo. Y esa sería entonces la respuesta para ese límite. Si se fijan, si nosotros lo trabajamos de forma directa, me iba a dar no definido. Pero en realidad tenemos que buscar una opción para que me dé una respuesta definida. Y eso es lo que sucede cuando tenemos más o menos este problema, que en el denominador aparece un 0. Con eso es que tenemos que tener cuidado. De ahí con lo demás, si ustedes se fijan, es bastante fácil. Solamente es sustitución. profe, Ajá. explíqueme la última parte que no la entendí. A partir de x menos 2. Sí. Bien. Cuando ya tachamos, por ejemplo aquí, se tachó esta parte y esta parte. Siempre la regla general de un límite es que usted lo único que va a hacer ya cuando ya está lista, que ya usted dice, bueno, ya creo que ya me va a dar una respuesta, usted lo único que va a hacer aquí, le quedaba únicamente esto, x menos 2, que es esto que yo coloqué aquí, x menos 2. Como lo demás estaba tachado, solamente me quedó eso. Entonces, para resolver límites quiere decir que usted va a sustituir el valor de x, la letra x la va a sustituir por este valor que está aquí, que va a ser menos 3. Todas las x que le queden al final, que solamente le quedó una x aquí, la vas a cambiar por menos 3. Por eso aquí ya en la segunda parte ya no escribí x, si se fija ahí, sino que puse menos 3. Hasta lo voy a poner en paréntesis para marcar que ese fue el que cambié. Menos 3. Entonces, menos 3 menos 2, como los dos son negativos, se suman. Si son de igual signo, se suman. 3 más 2 son 5. Y coloco el signo de los dos. En este caso, como los dos son negativos, pues me va a quedar negativo. 3 más 2 son 5, me queda menos 5. Esa sería la respuesta. Ah, bueno, ya entendí. Vaya. Vamos a ver si hay otro ejemplo interesante aquí.
En la actividad tenemos esos ejercicios del libro de ustedes son demasiado regalados, demasiado, diría yo. Voy a ver aquí en el libro de antaño. Por ejemplo, aquí hay uno bonito. Borro pizarra. Ojalá que fuera tan fácil borrar las pizarras ahí en la escuela. Tenemos límite de x que tiende a 4 de límite de x que tiende a 4 y aquí va a quedar x menos 4 sobre, vamos a tener 3 por raíz de x menos 2. Me gusta que vean mejor estos ejercicios que son un poquito más complejos. No es que sean imposibles, pero son más complejos porque si ustedes aprenden a hacerlo difícil, lo fácil les va a parecer regalar. Entonces, primero aprendan a hacerlo difícil. Miren aquí, si ustedes miran eso van a decir ¿qué voy a hacer? Entonces, primera pauta, vamos a revisar. No voy a hacer todo el límite, solo voy a revisar esta parte. Miren el denominador. Ese denominador, esto que está aquí en el denominador, no debe quedar en 0. No debe ser 0, porque si da 0, entonces tengo problemas y tengo que desarrollarlo de una forma diferente. Entonces lo voy a probar. Ya sabemos que la regla para resolver el límite es que yo voy a sustituir la variable por lo que dice el límite. El límite aquí me está diciendo que x tiende a 4. Quiere decir que voy a sustituir la x por 4. Entonces lo voy a desarrollar. Voy a sustituir la variable por el número que se me propone. En este caso va a ser, en vez de escribir x, voy a colocar 4. En vez de escribir esta x, lo cambié por el 4, porque eso es lo que dice el límite. Ahora, me va a dar igual. Voy a probar. Me queda 3 por... aquí tengo un problema, porque aquí la raíz no debe abarcar el 2. Veamos, este 2 lo voy a sacar de aquí. Esto me tiene que quedar afuera de la raíz. A ver. Ahí sería menos 2. Ahí sí. Igual aquí. Esta raíz no abarca el 2. Menos 2. Ahí. Ahí. Entonces, realizo la operación y me va a quedar, por ejemplo, raíz cuadrada de 4 es 2. Menos 2, cierro paréntesis, y me va a quedar igual a 3 por 2 menos 2, que es igual a 0. Y esto va a ser igual 3 por 0, 0. Quiere decir que si yo realizo el límite de forma directa, cambiando la x por el valor que me dice el límite, yo voy a tener problemas porque en el denominador me va a quedar 0. Aquí me va a quedar un 0. Y me va a quedar entonces como no definida. Quiere decir que no puedo hacer el límite de forma directa. Entonces yo debo trabajarlo a manera de que esto que tengo aquí no me afecte. Hay una regla en particular que también hicimos la clase anterior, que es racionalizar el denominador. Racionalizarlo quiere decir que vamos a multiplicar. Siempre cuando nosotros mirábamos fracciones, siempre se nos decía que en el denominador no conviene dejar una fracción, perdón, una raíz. Entonces, si en el denominador yo tengo esta raíz, yo debo
siempre tratar de racionalizarlo. Para racionalizarlo, si solamente tuviera la raíz, sería lo único sería multiplicar tanto el numerador como el denominador por la raíz. Y si yo tengo en este caso una operación que involucra la raíz, entonces yo debo multiplicar por el conjugado. El conjugado quiere decir que yo voy a multiplicar tanto el numerador como el denominador por este mismo término, pero cambiando la operación. Es decir, si aquí me decía que era raíz de x menos 2, el conjugado es raíz de x más 2. Ese es el conjugado. Eso sirve para racionalizar. Y lo mismo voy a multiplicar tanto el numerador como en el denominador. Voy a aplicar lo mismo. Esto se hace cuando tenemos raíz, cualquier tipo de raíz en el denominador. Siempre que tengo esto, yo voy a tener que multiplicar por el conjugado. Si aquí hubiera sido más, aquí iba a ser menos. Como en este caso es menos, el conjugado aquí va a ser más. Y voy a realizar la operación. En la parte de arriba, yo solamente voy a plantear los dos términos, porque ahorita no me conviene realizar la operación. Primero, es conveniente que ustedes solo planteen y ya después, con un poquito más aclarado el panorama, ustedes miran a ver qué pueden simplificar y qué pueden desarrollar y qué cosas no pueden desarrollar todavía, porque a veces trabajamos de un solo y lo que vamos a hacer es enredarnos un poco más. Entonces, miren aquí, nosotros tenemos x por x. Primero voy a copiar este 3, porque el 3 aquí, si se fijan, no está haciendo casi nada. Entonces voy a multiplicar 3 por, voy a plantear todo esto que tengo aquí, control C y control B, por todo esto que yo tengo aquí. Abro paréntesis y paréntesis. Eso fue lo que yo tengo aquí. Entonces, para que lo entiendan, ¿qué es lo que voy a hacer? Si se fijan, yo tengo una multiplicación, que esta multiplicación es todo este término por todo este término. Entonces, como lo hacemos normalmente en una multiplicación cuando no nos acordamos de las reglas de los productos notables. Entonces, multiplico este por este y multiplico este por este. Y lo mismo voy a hacer con el otro. Por ejemplo, voy a multiplicar este por este y voy a multiplicar ese mismo número por este. Entonces, si multiplico eso por todo esto, lo voy a hacer aquí aparte, me va a quedar, por ejemplo, raíz cuadrada de x por raíz cuadrada de x. Raíz cuadrada de x por raíz cuadrada de x me va a quedar, si yo tengo raíz por raíz, copio la base y sumo los exponentes. En este caso me va a quedar raíz cuadrada de x al cuadrado, porque tengo dos raíces, raíz de x por raíz de x es raíz de x al cuadrado. Luego ya multipliqué el primer término por el primer término del segundo. Ahora voy con este mismo con el segundo. Yo sé que algunos ya pueden y van a decir, ay, ¿para qué están en lo mismo? Pero siempre les explico. Entonces, me fijo en el signo. En este caso me va a quedar positivo. Más por más, más. Entonces yo voy a tener 2. Sí, porque tengo un número que está fuera de la raíz. Simplemente voy a colocar 2 por la raíz de x. Porque no puedo multiplicarla más. Simplemente la voy a dejar planteada. Un número que está fuera de una raíz con un número que está dentro de una raíz no lo puedo trabajar. Entonces simplemente lo dejo planteado. El número por la raíz. Ahí queda. Ahora bien, voy con la segunda parte, que sería multiplicar este menos 2 primero por esto y después por este. Entonces, la primera me quedaría menos 2 por raíz cuadrada de x. Coloco el signo. Este es negativo y este es positivo. Entonces, menos por más me va a quedar menos. Y hago lo mismo. Este es un número que está fuera de la raíz y este es un valor que está dentro de una raíz. No los puedo trabajar, pero sí los puedo copiar.
Entonces me va a quedar justamente lo mismo. Va a ser 2 por raíz cuadrada de x, nada más que este me queda negativo, es la única diferencia. Luego coloco el signo que corresponde, miren aquí, sería este número por este número de aquí. Y lo mismo, este número es negativo, menos, y este número es positivo, más. Entonces menos por más me va a quedar menos. Y lo multiplico, 2 por 2, que me va a quedar 4. Cuando ya tengo todo esto, voy a realizar las operaciones que quedan marcadas. Por ejemplo, este número es igual a este, pero con signo contrario. Quiere decir que se restan y quedan en 0. Entonces, aquí únicamente me va a quedar este término. Entonces, si se fijan, aquí yo tengo raíz cuadrada y tengo una potencia. También voy a desarrollar algo parecido. Aquí la potencia al cuadrado se elimina con toda la raíz cuadrada, con todo esto que yo tengo aquí. Se elimina y solamente me va a quedar el valor de x. Entonces, aquí en la respuesta me va a quedar x porque ya se tachó. Siempre que yo tengo una potencia al cuadrado y una raíz al cuadrado se puede tachar. Entonces, si los dos índices son iguales, en este caso es un exponente 2 y el índice aquí es 2. Entonces ahí lo puedo tachar. Si son diferentes no puedo hacer eso. Pero aquí son iguales, entonces sí se puede hacer. Va a ser x menos 4. Es la única, porque el 4 me quedó aquí solito, entonces simplemente lo voy a bajar. Me va a quedar x menos 4. Da 0. Vamos a ver. Aquí me va a quedar 4 menos 4. 4. A ver. Y me quedaba esta parte en el... Recuerden que solamente tomé esta parte para desarrollarla abajo, ¿ves? Pero ahorita no he terminado de desarrollar esta parte de aquí. Entonces, en esta multiplicación que yo tenía, justamente ahí, me va a quedar... A ver, control... Solamente tomé esta parte y aquí me queda 3 por todo esto que tengo aquí. Entonces, vamos a trabajarlo. Este está más perro, man. No, no está fea. A ver. Perdón, profe. Ajá. Entonces, miren, ve. Esta parte que yo hice en este recuadro amarillo fue únicamente esta parte del paréntesis. Entonces ya la cambié y la sustituí aquí. ¿Qué voy a hacer? Miren aquí, yo tenía una multiplicación de este término por este otro término. Y yo les decía que tenemos que fijarnos qué cosas podemos tachar. Y justamente eso sí lo podemos tachar. ¿Por qué? Este tiene x menos 4 y aquí yo tengo x menos 4. Con eso yo me quito de encima el problema de que en el denominador voy a tener 0, porque únicamente me va a quedar este 3. Entonces aquí me va a quedar en la parte del numerador, como ya taché el resto, solamente me queda esa parte. Me queda raíz de x más 2. Y en el denominador, como ya taché el acompañante que yo tenía aquí, solamente me queda 3. Entonces, si yo lo realizo aquí, ya puedo trabajar o, mejor dicho, aplicar el límite. El límite me decía aquí que era sustituir x por 4. Y lo vamos a realizar ya, porque ya aquí no tengo ningún problema. En el denominador me queda un 3. Ya no hay ningún peligro de que me quede un 0 en el denominador. Veamos aquí, me va a quedar raíz cuadrada de x. Entonces esta x ya la voy a sustituir por el valor de... ¿Cuánto dijimos que era? 4. Entonces aquí me queda 4 y aquí me queda 3. Entonces lo vamos a realizar. Raíz cuadrada de 4 me queda en 2 más 2 sobre 3 y me va a quedar entonces, me queda igual a 2 más 2, 4 sobre 3.
Y como ya no puedo simplificarlo más, el de arriba tiene mitad y el de abajo tiene tercera, pues únicamente me queden 4 tercios. Y ese va a ser el límite entonces, 4 tercios. O si lo quisieran representar como un decimal, vamos a ver, sería 4 entre 3 sería igual a 1.33, que igual es un número periódico, sería 1.3333. Entonces por eso mejor lo dejamos como fracción. Y si se fijan, sí había una respuesta. Cosa contraria si lo hubiéramos hecho de un solo. Y como les digo, aquí lo que muchas veces nos cuesta es el hecho de volver a recordar varias leyes que teníamos anteriormente. Por ejemplo, productos notables, por ejemplo, factorizaciones. Y por eso les decía yo que tienen que repasar. Porque sobre todo ustedes que van a hacer examen de aptitud académica, recuerden que todo lo que les viene en la prueba de aptitud son cuestiones más o menos que han visto en el primero y en el segundo año de bachillerato. Entonces son cuestiones básicas. Y estas cuestiones de productos notables son básicas que las recuerden, porque ya las hemos trabajado. Y la factorización ya la hemos trabajado también. Solo es que den una leidita y se acuerden un poquito de cómo se hacía. ¿Preguntas con este ejercicio antes de hacer otro? Otro de esos mismos, profe. Ok, les quedó bien clarito este como el agua del Más río. difícil que el primero. Borro este. ¿Ya copiaron? Bórrelo, ya le tomé Sí. captura. Ok. Permítame, solo chequeo a ver si sigue grabando porque así me pasó la vez pasada que no grabó. Entonces, vamos a hacer uno más. Tenemos límite, veamos, este tiende a 0. Sí, tiende a 0. Vamos a hacer límite de x a ver, de x que tiende a 3 de en el numerador me va a quedar raíz, no, x al cubo, y más menos 27. No, este creo que ya lo habíamos hecho anteriormente. No, este ya lo habíamos hecho. Vamos a hacer uno de los que plantea el libro aquí. Aquí tenemos uno que va a ser x que tiende a menos 1. X que tiende a menos 1, y aquí tenemos x al cuadrado. X al cuadrado, 2x al cuadrado, menos x, menos 3, sobre x más 1. X más 1. Bien, entonces si nosotros tenemos, por ejemplo, esto, vamos a tener que probar si en realidad se puede realizar de forma directa o en realidad no se puede realizar en forma directa. A ver quién me dice si puedo sustituir de un solo o no puedo hacerlo de una forma directa. ¿Se puede o no se puede? ¿En qué me tengo que fijar? Siempre. En el denominador. Ajá, y el No se denominador. puede. ¿Y el denominador cuánto me va a quedar si lo sustituyo x por menos 1? 0. Ah, entonces ¿se puede o no se puede? No. No, no se puede. Entonces tendría que trabajarlo para ver de qué forma yo puedo eliminar ese denominador.
Para hacerlo, yo tengo que ver qué fórmulas puedo realizar. Entonces, normalmente lo que hago es cuando tengo este número de esta forma extendido, voy a tratar de factorizar. Entonces, para factorizar, por ejemplo, en este caso, me fijo en los valores que yo tengo. Y justamente estoy buscándoles la regla para que se acuerden un poquito, pero no la encuentro en el libro. Bien, vamos a hacerla así de un solo. Entonces, para factorizarla, yo lo que tengo que hacer es, como lo hacíamos anteriormente, factorizar quiere decir que yo voy a tomar todo este término y lo voy a hacer factores, es decir, lo voy a hacer grupitos, que al final me van a dar la misma respuesta, pero que está escrita de una manera distinta. Normalmente para factorizar nosotros tomamos dos paréntesis, un paréntesis y tomamos otro paréntesis. Entonces, si nosotros queremos factorizar, por ejemplo, ese valor que yo tengo ahí, que sería 2x al cuadrado menos 3, ¿qué podríamos hacer? Hay una regla que me dice a mí que si yo multiplico, por ejemplo, este valor con este valor, por ejemplo, si yo multiplico este número que tengo aquí, me va a dar 2 por 3, 6. Entonces voy a buscar un número que multiplicado me dé a 6 y que sumado me dé a 1 negativo. ¿Qué número me da multiplicado a 6 y sumado me da, bueno, aquí sería menos 6, mejor dicho, y sumado me dé a menos 1? Esa sería la fórmula así como bastante directa del Aragán. Entonces primero colocamos el valor de x, en una colocamos el valor de x y colocamos el valor de x. La diferencia aquí es que como esta x tiene acompañado de un 2, entonces nosotros colocamos 2 y en la otra solamente colocamos x. Y aquí nosotros colocamos el primer signo, en este caso es el signo negativo, entonces colocamos el signo negativo, menos. Y aquí yo coloco el signo positivo, es decir, menos este signo por este signo, la multiplicación de los signos. En el primero se copia el primer signo y en el segundo paréntesis se copia la multiplicación de los dos, es decir, menos por menos. Entonces aquí me daría más. Ahora que ya tengo eso, busco dos números que multiplicados me den a menos 1 y que sumados me den a menos 6. Veamos. En el ejercicio anterior teníamos 2 y 3, que son los únicos números que me dan a 6 y, bueno, 2 por 3 me da 6. Y también tengo el número que me da es 6 y 1. Entonces vamos a probar con cualquiera de esos dos. A ver, tengo un mensaje. Profe, me voy. Ok, adiós Kevin. Entonces, tenemos aquí dos valores, vamos a probarlos. Si yo coloco 3 y coloco 2, vamos a probar. Si yo multiplico 3 por 2, me da 6 negativo, porque este es negativo, entonces me queda en 6. Y si yo resto 3 menos 2, o mejor dicho, si sumo 3 negativo y 2 positivo, me va a dar menos 1. Entonces ahí ya tengo la respuesta de los dos, en este caso, de este ejercicio. Vamos a ver ahora qué es lo que yo puedo hacer. Aquí voy a comprobar de que esta respuesta de estos dos me dé todo este valor. Si no me da ese valor, quiere decir que no lo puedo aplicar. Entonces voy a multiplicar, porque tengo que estar seguro de que la respuesta va a ser la correcta. Si no, no funcionan esos números. Entonces miremos aquí. Aquí yo tengo 2 por 2x. Me va a quedar 2
2x al cuadrado. 2x al cuadrado. Luego 2x por 2 me va a quedar más 4x. Luego me va a quedar, ya hice la multiplicación de los dos por este mismo número. Ahora voy a multiplicar todo este menos 3 por todos estos dos números. Entonces me va a quedar menos 3x y me va a quedar menos 6. Lo que estoy haciendo es multiplicando estos dos. Solamente estoy corroborando a ver si me va a dar la misma respuesta que yo tengo aquí. Si no me da la misma respuesta, está mala la factorización. Entonces va a ser igual. Aquí me queda 2x al cuadrado. Está bien, lo copio. Aquí me va a quedar 4 menos 3. Me va a quedar 1 positivo. 1, me queda x. Y aquí me va a quedar menos 6. Entonces me va a quedar menos 6. Entonces, si se fijan, aquí me queda 2x al cuadrado más x menos 6. No me concuerda. Entonces, esos dos números no son correctos. Voy a aplicar con el... En este caso voy a aplicar con la otra opción que yo tengo. Ya vi que 2 por 3 me da 6, pero 6 por 1 también me da 6. Entonces, pero la única opción aquí el único problema que yo tengo aquí es que este 6 y este 1, o sea, no me van a dar jamás sumados ese valor de menos 1. Entonces yo voy a aplicar otro concepto que sería el hecho de factorizar de otra manera. Ya no va a ser por el método del tanteo. Entonces vamos a ver qué método tenemos que aplicar. En el ejercicio anterior funcionó el tanteo. Ahora ya no me funcionó el tanteo. Entonces tengo que aplicar el otro forma de realizar la operación. Cuando factorizamos, nosotros usamos diferentes métodos. Por ejemplo, tenemos los métodos de factorización que podemos usar. Vamos a ver si los puedo buscar aquí para que se recuerden, porque yo sé que de su libro antiguo ya se olvidaron. Factorización de esos polinomios. Veamos. Métodos. Entonces, para factorizar tenemos diferentes métodos. Aquí están algunos. A ver, vamos a compartirles esta presentación para que tengan un poquito de recuerdo de cómo se puede factorizar. Bien, aquí tenemos algunos métodos. Por ejemplo, los métodos de factorización que nosotros normalmente conocemos son el método del factor común, que el método del factor común ustedes ya saben que si tienen una x en todos los términos, ustedes tienen que sacarla. El factor común de un monomio, el factor común de un polinomio y el factor de un binomio, la diferencia de cuadrados y la suma de cubos. Entonces, factorización de trinomios, trinomio cuadrado perfecto, trinomio de la forma y el trinomio de la forma de ax al cuadrado más bx más c. Este es el que estamos realizando nosotros, el último, el trinomio. Entonces, cuando tenemos ese trinomio, factor común, este ya es demasiado fácil, factor común por términos.
tenemos, por ejemplo, el que se parece a nuestro ejercicio. Suma de cubos, no. Diferencia de cubos, no. Aquí, factorización de trinomio. Cuando nosotros tenemos esto, nosotros mirábamos en la clase pasada los productos notables. Entonces, si se fijan, aquí nosotros tenemos que si tenemos, por ejemplo, x al cuadrado más 2 veces a por b, entonces nosotros podíamos ir directamente y colocar esto. Esto es una regla que yo les dije la vez pasada que si la podían copiar o si la podían buscar, pues sería excelente porque ustedes ya solamente la aplican. Esto aplica para, por ejemplo, en ese caso que ustedes tenían, no puede aplicar porque la x está acompañada de un valor. Entonces, pero sí aplica cuando la x está sola. La que vamos a aplicar nosotros en este caso va a ser no, trinomio de la forma, tampoco. El trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. ¿Qué es? O sea, por ejemplo, la x está acompañada de una variable, de una constante, que en este caso es un 2. Entonces, como la x está acompañada de un término, lo que hacemos es colocar un término, en este caso m y s son factores de a, que aquí vamos a trabajarlo. Por ejemplo, si aquí nosotros tenemos 2, vamos a despejar ese valor y vamos a decir 2 y, por ejemplo, 1, 2 factores de ese valor. Y aquí n y t son factores de c. Aquí vamos a hacer una operación que es justamente esto: factorizar 15x al cuadrado menos 11x menos 12. Lo que hacen es esta operación, que consiste, vamos a dividir, por ejemplo, el 15 en este ejercicio, les dice que 15, vamos a tomar dos factores comunes o dos factores de múltiplos de él. ¿Qué números multiplicados dan a 15? El 3 y el 5. Y aquí coloco, ¿qué factores dan 12? Me da 4 y 3. Uno es positivo y uno es negativo. Y aquí yo voy a buscar la respuesta, que va a ser, si yo multiplico, cruzado, me da menos 20 y cruzado me da a 9. Y la respuesta me da en menos 11. Entonces, aquí los términos que se colocan son justamente los que dan. Ese es el método que se utiliza para factorizar ese caso. Entonces nosotros lo vamos a aplicar a nuestro ejercicio. Este es solamente un recordatorio de cómo se hace. Vamos a ver nuestro ejercicio. Miren aquí el ejercicio que nosotros tenemos. Tenemos 2x y tenemos menos 3. Entonces, cuando tenemos esto, nos vamos a fijar en que esa x está acompañada de un 2. Vamos a tomar para factorizar en este caso este término y vamos a tomar este término. Entonces, lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Voy a tomar qué números multiplicados me dan a 2. Dos números que multiplicados me den a 2 va a ser 2 y va a ser 1. Pero como en este caso estamos hablando de x, quiere decir que dos números multiplicados por él van a ser 2x y x. Esos son los dos términos que me dan al primero de ellos. Es decir, solo estoy hablando del primero. 2x, para que sea 2x va a ser 2 y 1. Dos términos que multiplicados me den al primer término. Y voy a buscar dos factores o dos múltiplos que me den a 3. ¿Qué números me dan multiplicados me dan a 3? Pues puede ser que sea 3 y puede que sea 1. Pero si me fijo aquí me dice que 1 debe ser negativo, entonces vamos a colocar ese menos 3 como negativo. Y vamos a realizar el producto cruzado. Entonces, este por este y este por este. Y la respuesta aquí me va a quedar, por ejemplo, 1 por menos 3 me queda en menos 3. Y aquí, a ver, aquí realizo la multiplicación cruzada, me va a quedar 1 por menos 3 me queda en menos 3.
Y aquí me queda 2 por 1, que me va a quedar en 2. Pero como ambos están multiplicados por x, entonces aquí me queda menos 3x y aquí me queda 2x. Ahora me fijo en algo. Si yo sumo estos valores, la respuesta me tiene que quedar menos 1. Entonces, si yo sumo esos dos, menos 3 y 2, la respuesta justamente es menos 1x. Y esa es la respuesta correcta. Entonces aquí yo puedo factorizar de forma apropiada. Cuando ya tengo estos dos valores, quiere decir que la respuesta correcta es menos 3 y la respuesta correcta va a ser menos 2. Ahora sí, ya estoy seguro de que esa va a ser la respuesta apropiada para la factorización. Voy a colocar entonces en el primer paréntesis menos 3 y en el segundo paréntesis voy a colocar el 2. Y aquí me va a quedar x más 1. Cuando ya tengo todo esto, yo tengo aquí, por ejemplo, 2x menos 3 y tengo x más 2. Y aquí yo tengo x más 1. Yo aquí, si me fijo, debo buscar alguna forma de poder simplificar todo esto. Y aquí la única forma de poder simplificar todo esto sería no escribirlo de esta manera, sino, por ejemplo, cambiarlo. Si yo tengo aquí menos 3 y aquí yo tengo 2. Entonces, si aquí hubiera colocado, por ejemplo, negativo 2, vamos a ver si se puede para poder cambiarlo, porque aquí el objetivo es quedar en esto. Entonces, yo tengo que buscar la manera de cómo eliminar esta parte. Y si yo lo dejo así, no lo puedo eliminar. Entonces, miremos aquí. Si yo cambio este menos 2 y aquí le coloco un positivo, obviamente aquí me va a quedar un positivo y no es justamente la respuesta que yo tengo aquí. Entonces, lo que podemos hacer en este caso sería trabajarlo, pero aquí me va a dar automáticamente, haga lo que yo haga, aunque yo ya lo trabajé, me va a quedar, por ejemplo, 2x menos 3 y me va a quedar x más 2. Este x más 2 no se parece en nada a este valor. Entonces, aunque yo trate de tacharlo, le dé por donde le dé y lo trabaje por donde lo trabaje, al final yo no voy a poder realizar esta operación. Entonces aquí es donde yo ya puedo ver de que yo ya hice procedimiento y procedimiento y procedimiento y no lo puedo desarrollar. ¿Por qué? Porque al final, si yo lo trabajo, me va a quedar de la siguiente manera. Si yo sustituyo, por ejemplo, 2x arriba, me va a quedar 2 por menos 1, 2 por menos 1, menos 3, y me va a quedar en la parte de abajo menos 1 más 1, y aquí arriba me faltaba el otro factor que me queda, que sería, a ver, por menos 1 más 2. Entonces, si yo lo trabajo aquí, al final yo no pude tachar nada, porque al final, si yo hubiera podido aquí cambiar los signos a manera de que aquí me quedara x más 1 y x menos 1, yo hubiera podido tachar estos dos, pero aquí los dos factores no me permiten hacer la cancelación como lo hemos hecho en los otros ejercicios. Entonces, cuando yo trabaje esto aquí, me va a quedar no definido. ¿Pero por qué lo realicé? Porque si ustedes comprueban que ustedes han hecho el trabajo, que han hecho la operación, que han factorizado y que han tratado de resolverlo, la respuesta aquí es válida, porque ya se vio de que ustedes trabajaron y que en realidad, se haga lo que se haga, la respuesta va a quedar en 0 en el denominador. Pero si lo hacen de forma directa, como normalmente lo pudimos haber hecho, y me daba no definido, ahí yo no estoy seguro de que la respuesta sea correcta. Pero en este caso sí, porque aquí no
está definido. Entonces, en este caso, aquí es donde, bueno, nunca habíamos hecho un ejercicio como este, pero aquí es donde sí ustedes pueden decir con toda tranquilidad, no hay límite. No hay límite. Esa sería entonces la respuesta para ese ejercicio. Pero después de que ya se trabajó y después de que ustedes ya hicieron una operación y después de que ya se comprobó que trabajando como sea, no existe ninguna forma de tacharlo. Profe, Diga. no entendí. O sea, yo entendí lo que usted explicó de cómo lo resolvió y así, pero yo sé que si usted deja un ejercicio de eso, yo no lo voy a poder resolver. ¿Por qué? Porque no me va a dar la cabeza. No, pero es que tienen que recordar todas las fórmulas. Vaya, lo que voy a hacer es que les voy a sacar en una tablita todos los factores, todos los productos notables y todos los productos de factorización. Y les voy a poner algunos ejercicios de factorización y de productos notables en el aula virtual para que ustedes repasen esos temas, porque si se fijan, el problema que tienen no es en el límite, porque si yo les pongo un límite de X, ustedes lo resuelven. El problema que tienen es con los temas anteriores, que es con la factorización y con los productos notables. En eso es donde tienen problemas porque no se acuerdan. Entonces en el aula virtual yo les voy a poner un repaso de cómo se hacen ciertas cosas para que ustedes ya más o menos se acuerden. Si me aparece esto, pues voy a factorizar de tal manera. Y si me aparece esto, les voy a poner un producto notable también para que sepan cómo se realizan. Y así, si tienen alguna dificultad, pues poder ayudarles. ¿Alguna otra aportación? ¿Buscaron los productos notables desde la clase anterior o no han buscado los productos notables desde la clase anterior? Supongo que no, ¿verdad? Bien, entonces, bueno, como miro que esa va a ser la dificultad de todo esto y no puedo pasar a la otra parte de los límites si ustedes todavía tienen dificultad con todo eso, voy a hacer lo que les dije. En el aula virtual les voy a colocar ejercicios de factorización. Vamos a hacer parte de lo que vimos en el curso pasado. Vamos a repasar toda la parte de factorización y vamos a ver la parte de los productos notables. Entonces estén pendientes que entre hoy y mañana yo voy a poner en el aula videos sobre factorización. Voy a tratar de hacérselos yo, explicándoselos yo, y si me da tiempo, pues lo voy a hacer. Y les voy a poner alguna tarea, les voy a poner unos 2 ejercicios nada más de límites, 2 o 3, y vamos a quedar en algo. Ustedes van a tratar de hacerlo solos, háganlo solos. Si tienen problemas, me escriben, me mandan un mensaje, igual si no les contesto rápido, pues en cuanto yo los mire les voy a tratar de responder y voy a tratar de mandarles mi ayuda, ya sea por algún video o por algún audio explicándoles cómo se debe hacer y corrigiéndoselo. Pero aquí el objetivo es que ustedes traten de hacerlo solos, porque si están copiando de sus compañeros, como ya me he enterado algunos que solamente copian tareas, no me están engañando a mí, se están engañando ustedes solos. Y aquí el objetivo, si se fijan, yo no he pasado de los 2, ya llevo 2 clases con el mismo tema y explicándoles los mismos ejercicios casi, porque sé que el problema de este tema es que es bastante complejo, porque hace uso de temas anteriores que a veces a uno se le olvidan. Pero quiero que ustedes pongan el esfuerzo de tratar de hacerlos ustedes solitos, sin andar copiándole a nadie. Entonces, sí, profe. Voy a ponerles en el aula virtual los temas que les digo, estén pendientes, y les voy a poner los 3 ejercicios les voy a dejar para que los desarrollen. Y igual en el transcurso de esta semana van a tener toda una semana, desde hoy que es martes hasta el otro martes, para que puedan realizar los ejercicios. Les aclaro, la idea no es que me presenten la tarea únicamente de que estén buenos y que estén chepeados, no es ese el punto. El objetivo es que ustedes hagan un ejercicio, y tampoco les voy a dejar todos los ejercicios que están en el libro. Si ustedes miran en la actividad, hay como más de 50 ejercicios, creo yo, ahí en todos. Tampoco los voy a poner a hacer todo eso, porque el objetivo no es traumarlos. El objetivo es que aprendan. Con unos 3 que aprendan a desarrollar, que ustedes van a poder hacer cualquier tipo de ejercicio. Entonces,
Pero como les digo, háganlos ustedes solos. Bien, como ya llevamos hora y media y tampoco lo voy a tener 2 horas hoy. Ya sé que algunos ya se aburren y después de 2 horas, después de 1 hora incluso es antipedagógico y ustedes ya no van a aprender nada más. Entonces, por el momento es todo. Les agradezco que hayan estado en la clase. Espero que sigan esforzándose, que pongan mucho interés en las clases, no solo en la mía, siempre se los digo, en todas. Y no tengan miedo de preguntar, yo siempre se los digo. No tengan miedo de preguntar, que bueno, los que lo han hecho saben que aunque me tarde un poquito a veces, siempre les contesto. Entonces, bien, les deseo feliz tarde, pórtense bien y en el transcurso entre hoy y mañana van a ver nuevo contenido en el aula virtual. Pórtense bien, saludos, bye bye. Vemos, profe. Adiós. Adiós, profe. Adiós.